Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estoy muy contento de que estés este lunes acompañándome en un lunes de estreno. Hoy está conmigo Cintia Robledo, ella es terapeuta holística y bueno, por azares del destino nos encontramos y está aquí. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buen día. Me da gusto que me hayas invitado aquí a esta plática. Eh, Me encuentro muy bien y muy contenta de poder compartir este conocimiento. No, hombre, pues en verdad estoy pues, muy contento también de que hayas aceptado. Finalmente llegó la fecha y entre las cosas que comentamos, que tú sabes hacer y que tienes mucho conocimiento, hablamos de la tanatología. Así es. Y bueno, entonces, pues tú eres experta en este tema y bueno, pues vamos a entrar en ello y adelante con tu exposición, por favor. Claro que sí, Alberto. Mira, vamos a hablar un poquito acerca de la muerte, que bueno, muchos cuando hablamos hoy en día sobre la muerte nos da miedo, ¿no? Porque como es una parte de paradigma, desde nuestros sistemas familiares nos inculcan esta parte del dolor, ¿no? La muerte para nosotros es dolor. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñitos no nos enseñan o no nos muestran que la muerte es parte de la vida, ¿no? No es como en aquellos tiempos que fue aproximadamente en los siglos XIX, donde la muerte la veían de una manera más natural, más normal, ¿no? Más integrada a los ciclos vitales. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Las personas podían vivir sus duelos, que al final del día en esos tiempos pues no lo tomaban como una palabra duelo, sino lo tomaban como esta parte de la muerte, parte de la vida. Ellos tomaban a sus seres que se iban de una manera de darles su luto, hacerles sus rituales, sus ceremonias religiosas, de acuerdo a sus religiones, de una manera más sana, más saludable. Y más cuando veían a sus enfermos, pensaban que pues se acercaba la muerte y para ellos la muerte era un momento muy especial. A hoy en día, cuando pasa el tiempo, en los últimos tiempos, cuando entra la medicina, justamente, ¿qué hacen los médicos? Prevalecer la vida. Entonces, cuando hacen de prevalecer la vida, llega a esta parte de los hospitales, pues empiezan más servicio médico, más formaciones profesionales de medicina. Entonces, el paradigma de un médico es, quiero resguardar y salvaguardar la vida. Entonces, todas estas ideas, todas estas formas de pensamiento no son hasta cierto punto muy favorables en la sociedad, porque al ver esta parte de los hospitales de dolor en los enfermos, estos procesos, ya no ven la muerte de una manera sana, de una manera natural, ya la ven con dolor, con miedo. Entonces llega un momento en el que el mismo médico o la misma enfermera siente esta parte de dolor y dice, qué bueno que no es mi ser, ¿no? O sea, qué bueno que no es mi mamá, que no es mi papá o mi hijo, ¿no? Entonces llega esta parte también del egoísmo, ¿sí? Esta parte del ego. Entonces dicen, wow, ¿no? O sea, qué difícil. Pero ¿qué pasaría si nosotros en este momento, que en mi formación de tanatóloga, nos enseñaron cómo ver la muerte de una forma diferente? ¿Cómo podemos ver la muerte de una forma diferente? Pues como una parte de la vida, con esta parte de los ciclos vitales. ¿Y quién nos ha ayudado en esta parte de estudio? Pues hay muchos autores que han estudiado a fondo esta parte de los procesos de la muerte, entre ellos, pues Paul Scott, que habla sobre las etapas de duelo. Él nos habla cómo vivir nuestros duelos de una manera más sana y al final del día, pues vivir de manera sana es llorarle a tu ser que se fue. Que ahorita en un momento les voy a ir dando esta parte de conocimiento y aportarles una parte de práctica para que puedan sanar, porque a veces nos dicen, es que necesitas sanarlo, pero dices tú, pero ¿cómo lo hago? Necesito saber ese proceso porque muchas personas te pueden decir, pero si no lo han vivido, aunque tengan todo el conocimiento del mundo, no van a poder dar ese acompañamiento o esa aportación positiva en esa persona que está viviendo estos procesos.
también quien nos aporta un buen autor y es una gran psicóloga, es Nancy Loco, ¿no? Ella hizo un libro muy bonito que se llama Déjalos ir con amor. Ella también nos aporta este conocimiento y nos enseña cómo vivir nuestros duelos, ¿sí? Bueno, para entrar un poquito de lleno, sí, dime, Alberto. Claro. No, fíjate que está muy bien entrarle a este tema y como bien dices, no estamos educados a ver este proceso de la vida como un proceso, bueno, es normal evidentemente, pero nunca vemos este final, por ponerle así el final de la vida, no lo vemos como una parte lógica, una parte que nos va a llegar en cualquier momento y siempre queremos preservar la vida. Lo chistoso del asunto, y en algún momento yo he estado con personas que tienen algún familiar con mucha enfermedad y entonces no quieren que se vaya. Entonces quieren preservar la vida a toda costa. Y entonces la pregunta para mí fue, ¿y cómo quieres que viva? ¿Qué calidad de vida le quieres dar? Porque posiblemente tú no quieres que se vaya porque no quieres tener el dolor de no verle, de no poderle hablar, de no Claro, poderte comunicar. Entonces tal vez quien quiere preservar la vida no eres tú a la persona, sino eres tú para ti, para que tú no sufras, claro. ¿no? Ese es tu Así sufrimiento, es. es tu ego. Eres tú que no quieres llorar y no quieres sentir que esta persona se va. Ponte a pensar qué es lo que siente esta persona ahorita con esta enfermedad. ¿Cuál es su calidad de vida? Pensando en las personas que están enfermas, ¿no? Digo, evidentemente hay muchas variables que están en la manera en que se va la gente, ¿no? Evidentemente por enfermedad, por accidente o la muerte natural misma. Muchísimas, podríamos tocar diferentes puntos en los que los seres humanos se van. Pero bueno, este de la enfermedad como que es una constante en mucha gente y bueno, muchas personas que yo he conocido a lo largo de la vida se han ido a partir de una enfermedad que tienen. Tal vez puedo decir que solo uno la vi, bueno, no la vi, seguí el proceso y me vi en una paz hermosa, 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 donde, bueno, afortunadamente la gente que estuvo a su lado la acompañó muy bien, pero son de los pocos casos. Y bueno que estás tú y que nos das esta información adelante. Claro que sí, Alberto, y ahí dándole un poquito de confirmación a tu comentario, es cierto. O sea, al final del día, nosotros somos los que estamos sufriendo, porque el ciclo de la vida es así. Y de hecho, también el autor Brian West, ves que habla sobre las vidas pasadas, habla sobre la vida. Entonces, todos tenemos un ciclo. En esta parte terrenal, todos tenemos un ciclo, pero más allá de ese ciclo, también hay otra vida, ¿no? Otra conciencia, porque las conciencias están conectadas. Entonces, ¿quién es el que está sufriendo? No es el que está partiendo, porque el que está partiendo está trascendiendo y transmutando a otra parte consciente, de la manera inconsciente, pero se quedan ahí las memorias. Pero ¿quién es realmente el que sufre? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro ego no nos permite sentir. Entonces, ahorita es donde voy a abordar un poco esta parte de los procesos de las etapas de duelo y cómo es que nosotros, a veces nuestro ego nos hace bloquearnos y no nos hace procesar esta parte. En las etapas de duelo nos habla Paulo Scott de esta parte de estas fases, que habla de 5. Pero ¿qué pasa, antes de hablar de estas 5, qué pasa cuando nosotros nos dan la noticia? O sea, nos dan la noticia de que la persona está muerta. O sea, podemos pasar por circunstancias emocionales que bloqueamos. Una de las primeras puede ser la incredulidad, ¿no? Llega esta parte del proceso de shock, ¿no? O sea, la negación total. No puede ser posible que haya muerto, ¿no? O la otra parte es una parálisis, donde está esta parte de impasse entre dos luchas, ¿no? Donde dices, estás y no estás, te sientes como esta parte de decir, es que siento que se desprendió mi espíritu, pero no es que se desprende esta parte consciente, entonces no puede estar pasando. Entonces, muchas personas cuando atraviesan o algunas personas cuando atraviesan estos duelos hasta pierden temporalmente la conciencia. ¿Pero por qué la llegan a perder?
precisamente por esto, porque quieren mejor no pensar a sentir. Entonces bloquean. También otra de las situaciones que pueden vivir es la desensibilización, donde no sienten dolor y a veces viven este proceso de duelo hasta en la parte de los velorios, donde si la persona siente que no está sintiendo esa ausencia, como si estuviera, pues no y sí a la vez, ¿no? Como que lo que esa parte de no siento. O la parte de la despersonalización, que cree que no es real y piensa que es un sueño, o piensa tal vez que está pasando una pesadilla, ¿no? O la desrealización. En algún momento sueña que es una pesadilla que no quiere vivir y que no quiere afrontar de la manera que tiene que ser. ¿Y qué sucede en este proceso? En cualquiera de estas partes que podemos vivir, porque yo ya viví un duelo, yo estoy aquí también porque yo también pasé mis procesos de duelo y siempre he dicho que para poder apoyar necesitas vivirlo. Pues y sí. para decir que estás bien es porque te sirvió a ti. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en este proceso de duelo y nadie te puede comprender? Porque el que está sintiendo eres tú. Entonces tú traes esta parte de tus sistemas familiares ya abordados con estos paradigmas de que la muerte es dolor, que la muerte es sufrimiento, y todavía más le sumas en esta parte de tu entorno social donde te pueden decir, todo va a estar bien, échale ganas, no dejas descansar a tu muerto, no lo dejas trascender. ¿Y será real? Yo creo que esa parte es la que nos deberíamos de preguntar como sociedad, que más que las palabras en un acompañamiento es guardar silencio. Creo que aportamos más como sociedad el acompañar en silencio y que la persona suelte en ese momento ese dolor, lo que está sintiendo, que esas palabras, porque esas palabras te pueden bloquear más como ser, como yo interior, y no te dejan fluir y no te dejan disfrutar ese momento, ese ritual, si estás en un velorio o cualquier religión, para poder hacer esa despedida, no lo puedes realizar, justamente por el miedo también a ser juzgado. Entonces, cuando estás en esa parte de ser juzgado, dices, mejor me contengo. Es más fácil contenerme a expresar. Entonces, prefiero mejor no hablar a sentir, ¿no? Entonces, ahí está esa parte del bloqueo. ¿Y qué pasa después de que pasa todo ese ritual de este ser? Pues vienen las etapas de duelo, que son las 5 etapas que te mencionaba, ¿no? Donde viene esta parte de negación, luego viene la parte de negociación, la parte de depresión, donde estás en esa parte depresiva, luego te resignas, aceptas y puede ser que puedas tener un sentido a la vida. Y digo, puede ser si es que pasaste todo tu recorrido de tu duelo. Porque si tú te bloqueaste y te quedaste en alguna de las fases que acabo de mencionar, que es incredulidad, parálisis o cualquier situación, y no pudiste procesar ese duelo, sumándole toda esta parte social, no lo pasaste. Entonces no pasas ese duelo y te quedas bloqueado. ¿Y qué pasa ahí, Alberto? Pues justamente como te quedas bloqueado, no vives tu duelo, no sabes cómo vivir tu duelo, puede vivir en tu vida otra pérdida. ¿Y qué pasa con esa pérdida? A lo mejor después de tu primer pérdida, en tu segunda pérdida, va a causar más dolor. Y no es de que, a lo mejor dices, es que se murió mi amiguita o se murió mi vecinito y me dolió muchísimo, tanto que creo que me dolió más que mi padre, más que mi madre, más que cuando perdí a mi hijo. Pero no es así, Alberto. Lo que sucede es que te bloqueaste tanto, no pudiste vivir tu proceso de duelo, te quedaste atorado en alguna etapa y justamente sumaste esas etapas no sanadas o esos duelos, y entonces ya no tienes un duelo, ya tienes 2 o 3. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El dolor es más profundo y entonces se puede volver en una situación crónica. Nos puede generar estas enfermedades psicológicas
depresivas, de ansiedad, depresión, y a veces hasta nos puede causar bloqueos físicos de enfermedades como más diagnosticables clínicamente, en su caso, pues los riñones, ¿no? Te puede dar una insuficiencia renal, porque las insuficiencias renales en biodescodificación están ligadas al dolor, a la tristeza, a las pérdidas. Entonces, si esta parte tú no la sanaste, pues justamente te vas a enfermar. O todavía hasta más trágico, ¿no? Te puede generar un problema de cáncer. Los cánceres, cuando tienes estos conflictos no sanados, te dan justamente un cáncer en tu cuerpo. Entonces, al generar este cáncer, ¿qué es lo que pasa? Pues te van en tratamientos clínicos, pero ¿tú crees que los tratamientos clínicos pueden ser de alguna manera liberadores físicamente? No, no te pueden liberar físicamente porque tienes esta parte energética en tu cuerpo bloqueada, porque la psique y el estado espiritual son unánimes, van unidos, van de la mano. Y si algo está mal en ese entorno, ¿qué es lo que pasa? Pues te desequilibra, pierdes totalmente esa homeostasis de tus tres planos, que es mente, cuerpo y alma, y al estar en desequilibrio, algo te daña, y te daña totalmente. Y va como en esas partes donde comienzo con mi estado espiritual, porque es el alma que no sané, y después viene la parte mental, donde entro en depresión, entro en ansiedad, y por no dormir o por estar con tanta tristeza, pues me enferma mi cuerpo, porque cuando no duermo, pues mi estado biológico se altera. Dejo de comer, con la depresión dejo de comer. Entonces, todo eso, al final del día, altera mi estado biológico. Y entonces sí, vamos con un proceso todavía más agravable, hasta cierto punto, sin sanar, ¿sí? Fíjate, Sin, que te voy a comentar algo. Está impresionante. ¿Cuántos puntos estás tocando? O sea, verdaderamente puede ser hasta complejo. Y esto me remite un poquito a cuando somos papás. Nadie te enseña a ser papá. Claro. Entonces, o sea, aprendes pues, con tu primer hijo, ¿no? Y aún así seguimos aprendiendo y siempre le andamos regando y porque queremos ser que el hijo sea como nosotros lo pensamos o lo imaginamos y no es necesariamente así. O sea, cada quien tiene su manera de ser. Pero a lo que voy un poquitito y regresándonos cuando no nos llega el instructivo, ni siquiera cuando llega nueva vida, y mucho menos cuando se va la vida. Es bien chistoso, ¿no? No nos llega el principio ni nos llega el final, y tenemos que aprender. Lo más hermoso es que hay gente como tú, que ya no tenemos que vivir ese proceso desde el inicio, o ese instructivo lo tenemos que leer en nuestra vida, sino que hay gente que nos puede ayudar a, si quieres, a interpretar de alguna manera este instructivo en nuestra vida real, en nuestra vida propia, a cada persona en específico que le acompañas, para que pueda finalizar o bien llevar a su ser querido a un final en forma, ¿no? Ya no puedo decir si feliz o no feliz, sino un final con menos dolor. Entonces, de eso se trata todo esto que se hace en la tanatología, que bueno, yo me acuerdo cuando mamá se iba, que llegó una tanatóloga a verme, y yo sentía como, ya viene como el ave de mal agüero, ¿no? Pero es que no estamos acostumbrados. Y bueno, pues qué bueno que empezamos a ver esta manera de que alguien trascienda desde la parte holística que no estás haciendo. Adelante, por favor. Claro que sí, Alberto. Y tienes razón, o sea, es muy razonable esta parte, ¿no? Nadie estamos listos para perder a un ser querido. Y justamente cuando pasamos estos duelos, como bien te mencionaba, yo los pasé, yo los viví, estamos en una búsqueda de sanación, y podemos ir tocando puertas por miles de lugares, pero al final del día nosotros como tanatólogos solo los acompañamos. Les damos como esas herramientas para poder encontrarse y reencontrarse, porque al final del día la sanación la tiene la persona. ¿Qué tanto quiere reencontrarse? Porque a veces
Parece increíble, diría la persona, es que fue mucho dolor, porque este dolor me puede causar un aprendizaje. Claro, te puede causar un aprendizaje porque es tanto la catarsis que vives, es tanto este proceso de dolor que hace una transformación, una transmutación. Así es. Y sí puede generar ciertos cambios en tu ser y en tu persona. Bueno, eso es referente a la respuesta de lo que tú mencionabas. Sí, claro. Pero ¿qué pasa, Alberto, cuando tenemos, hay muchos tipos de muerte, pero ¿qué pasa y cómo podemos vivir o sanar cada tipo de muerte? Porque que dicen, ¿cómo hay varios tipos de muerte? Sí, claro, porque hay la muerte natural, que bien conocemos que la muerte natural es la que siempre nos sana, ¿no? De que dicen, es que cuando estés bien, bien anciano, te vas a morir. Entonces esa muerte que es natural y ya la estamos esperando de alguna manera, porque pues así es la vida, ¿no? Y decimos ok, es un ciclo vital, aceptamos que estos ciclos vitales así son, ¿no? Nacemos, crecemos, pasamos la juventud, la adolescencia, la adultez, y vamos a llegar a esa vejez y vamos a morirnos. Y quizás cuando muere una persona mayor, pensamos que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya murió y esta parte de trascender es positivo para él y para nosotros porque ya lo tomamos como una manera normal, natural. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una muerte violenta? Esta muerte violenta se da en el homicidio, en accidentes, en el suicidio. En esta parte del suicidio o más en el COVID, cuando estamos atravesando esta parte del COVID y nuestros seres queridos se fueron y que ya no están, ¿qué es lo que pasa? Es una muerte que no esperamos. Es una muerte que no esperábamos que sucediera. También existen las muertes indeterminadas, que estas dan ya por una edad avanzada o por una enfermedad degenerativa. Pero nosotros estamos conscientes, Alberto, que cuando surge una pérdida de muerte indeterminada, quizá nuestros sistemas familiares nos han enseñado a nosotros que es normal que una persona puede morir de una edad avanzada o quizás también de una muerte natural. Y nos hacemos quizás a la idea que cuando nuestro familiar está enfermo crónicamente, su enfermedad irá dañando su cuerpo en determinado tiempo y lo agravará y morirá. Pero esa es una manera consciente, ¿no? Que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere violentadamente por homicidio o quizás por un accidente o quizás por suicidio? Y ahora, en estos tiempos de COVID, ¿cómo es que nosotros recibimos esa respuesta? Quizás esta respuesta la recibimos de una manera inconsolable, con impotencia, con incertidumbre, y nos quedamos con esta parte interna dañada en nuestro ser y con mucha tristeza. Pero para esos casos, nosotros, los tanatólogos, recomendamos ciertas terapias para poder sanar y para poder liberar con ciertos rituales de psique espirituales que te ayudan a esta parte de trascender. ¿Y cómo es que se realizan esta parte de ritual con esta persona fallecida? Bueno, pues en primera instancia se recomienda que busquen una fotografía de la persona que falleció, de su momento más feliz que tuvo, donde se vea esa parte alegre, donde tu ser querido se fue, pero en esa fotografía plasma esta parte de alegría. Con una vela blanca y también con esta vela blanca una carta. Se recomienda que a la persona se coloque la foto, que coloque la vela blanca, porque la vela blanca es purificación, es eliminación, transformación. Se coloca la vela blanca, se enciende y se escribe. Se le escribe a la persona
en primera instancia, ¿qué le tengo que perdonar? ¿Qué es lo que le tengo que perdonar a esta persona? Es lo que debe de llevar esta carta. ¿Qué le tengo que pedir perdón? También, ¿qué le tengo yo que dar las gracias? Si fue un padre, si fue una madre, un hijo, agradecerle a la mejor al padre y a la madre la vida. Y al hijo, quizás esos momentos que estuvo conmigo y me dejó una enseñanza de vida. Eso es lo que debe de llevar esta carta. Al colocar la vela, simboliza ese ser. La foto nos va a ayudar de alguna manera a poder contactar en esta parte psicoespiritual, energéticamente, para poder hacer que esta persona pueda trascender y que yo pueda quedar en este plano, porque soy yo la que estoy mal, porque este ser que trascendió en esta parte purificadora antes de llegar con el Creador, porque yo creo en Dios, con Dios, esta parte que se purificó. Nosotros somos los que nos quedamos en este plano con estas partes pendientes y esas partes pendientes que nos dejan en muchas ocasiones bloqueados en esta parte de pérdidas es la tristeza. Es la tristeza, quizás la culpa, porque la culpa nos deja a veces muy bloqueados, ¿no? De que a pesar de que estaba enferma la persona o a pesar de que a lo mejor se fue de una manera que a lo mejor no esperábamos, se quedan muchas cosas pendientes, porque nosotros siempre como seres humanos no somos de las personas que pensamos en vivir el hoy, de que hoy puede ser el último día, entonces dejamos todo para mañana, y justamente para mañana puede ser que ese ser no esté, entonces esa parte dejamos tan pendiente que no tenemos la oportunidad de despedirnos, de hacer, de que a lo mejor no debimos de haber dicho o hecho, y lo hicimos, y lo dijimos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se queda la culpa, el pendiente. Entonces, este trabajo, realmente este ritual es para nosotros, para que podamos despedir ese ser que trascendió. Ese ritual para las personas que trascendieron de una manera trágica, de una enfermedad que a lo mejor hoy enfermaron y murieron en una semana, o estas personas que trascendieron, por ejemplo, con este tema del COVID, que no se dieron la oportunidad a las personas de despedir a sus seres queridos y trascendieron, y pues los entregaron en muchos casos, que fue al principio de la pandemia, los entregamos ya incinerados. Entonces, en estas urnas que decían, ¿cómo despido? ¿Cómo lo hago? Entonces, esa es una forma tanatológica y holística para poder despedirlo, para que él pueda trascender, pero para que yo también quede en paz, porque yo soy la que quedé hasta cierto punto con este conflicto emocional. ¿Qué pasa cuando una persona ya sabemos que va a morir? Que era el caso que tú mencionabas. ¿Cómo le hago para poder hacerlo? Bueno, antes de abordar eso, vamos a ver esta parte donde trascendió la persona, pero yo me di cuenta hoy en esta plática que me quedé atorado en este proceso y no lo pude pasar. A lo mejor estoy todavía en la negación, a lo mejor todavía estoy en la depresión, o a lo mejor estoy como a un pasito de llegar a mi sentido de vida, pero no llego porque hay algo pendiente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hacemos también un ritual holístico, espiritual, psique, que me va a ayudar a poder trascender, a transmutarme yo y hacer transmutar a esa persona, a ese ser. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar una fotografía igual, de igual forma, con esta imagen del momento más feliz de esa persona. No vamos a recordar la parte triste porque no la necesitamos. O sea, necesitamos esta parte positiva de ese ser. Ponemos la fotografía, ponemos una veladora morada, porque la veladora morada significa transmutación. Yo voy a transmutar en este plano, pero mi ser también va a trascender y va a estar en este plano de una forma espiritual, consciente, porque nuestros conscientes se quedan conectados, la conciencia se queda conectada
pero de una manera amorosa, de una manera saludable. Y voy a hacerle una carta. Y diría yo, ¿qué carta? O sea, ¿qué voy a escribir en esa carta? Pues lo que tengo pendiente, lo que no dije, lo que no hablé. Y voy a escribir un encabezado donde le voy a escribir, querido o querida, ya sea madre, padre, hijo, el ser que se fue. Y le vamos a escribir, quiero que me perdones por, y escribirle todo lo que quiero pedirle perdón. Ajá, todo lo que me tiene que perdonar. También quiero perdonarte porque a veces era esta parte que yo mencionaba al inicio. A veces nos ponemos como esta nube que a lo mejor también esta ser que se fue también tiene sus cosas malas y sus cosas negativas. Pero como trasciende y como tenemos cosas pendientes nosotros, ponemos a la persona en un altar y decimos, es la persona perfecta. Entonces, no, también se vale esta parte negativa o esta parte que nos dejó de aprendizaje. Entonces, vamos a escribir, también quiero perdonarte, ¿qué te voy a perdonar? ¿Qué te voy a perdonar, padre? ¿Qué te voy a perdonar, madre? ¿Qué te voy a perdonar, hijo? Y posterior voy a escribir, pero sobre todo, quiero agradecerte que allá donde estés, que tú hayas sido parte de mi vida, que nos hayamos reencontrado en este plano, porque tú me enseñaste a escribir todo lo que me enseñó, porque a lo mejor supongamos que fue un papá que no estuvo en mi vida, ese papá que estuvo ausente, pero a lo mejor ese papá ausente me hizo una persona más fuerte, una persona más empoderada, una persona más segura, a lo mejor logré estudiar, prepararme, formarme, a lo mejor tu ausencia me enseñó a poder ser más empática con las personas, me dediqué a esta profesión y gracias a esta profesión, gracias a esta ausencia, yo puedo ayudar y ser empática y acompañar a otros y todas estas cosas positivas, todos estos recursos positivos pueden generarnos cosas buenas en nuestro ser. Entonces, escribir esa parte positiva en esa carta. O sea, ¿qué te agradezco? ¿Qué me enseñaste? Y una vez que ya hemos terminado de escribir todo lo que tenemos que escribirle a ese ser, vamos a llenarlo de gracias y liberarnos. Y le vamos a escribir, ahora yo te voy a liberar y me voy a liberar de ti, para que tú puedas trascender y para que yo pueda transmutar en este plano y pueda encontrarme con mi yo superior. Porque cuando hablo de un yo superior es mi amor propio, mi amor consciente en mis tres planos, en mi mente, cuerpo y alma. Yo te agradezco, me libero, te libero y escribirle gracias, gracias, gracias. Al finalizar la carta, vamos a quemarla. Vamos a procurar tener como un platito ahí de barro o de algo para poder hacer este ritual, poder quemar la carta, porque es una parte que nuestro inconsciente, nuestra psique espiritual, tiene que ver que solté, que me liberé. Quemo, se quedan las cenizas y esas pequeñas cenizas se van hacia una macetita, donde haya una florecita, una plantita, porque ahí es donde voy a enterrar, donde voy a dejar, donde voy a soltar a ese ser que se fue, a ese ser que ya transmutó y que de alguna manera pues tengo que dejar en libertad. Esa es la parte donde yo ya localicé ese proceso de duelo y no me había yo preocupado o ocupado, porque como tenemos este sistema familiar, pues siento yo que yo ya había superado todo, pero a lo mejor vuelvo a tocar este pequeño tema o puedo hablar de este ser que trascendió y puedo soltar en llanto o puedo recordarlo y puedo sentir este dolor de esta ausencia. Entonces, eso quiere decir que está en un proceso. Aquí lo más importante, Alberto, es que se localice en dónde está, en dónde te quedaste de tu proceso. Y si ya estás a un paso, pues da adelante, porque ahorita les voy a dar más aportes de cómo vas a encontrar tu sentido de vida. Porque ese sentido de vida después de la muerte de un ser querido, creo que es después de esa catarsis, es la transmutación más hermosa que puedas vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta tercera parte donde localizamos la muerte
de una persona que ya está en fase terminal, que era tu caso, que me imagino que te dieron los pasos a seguir o el acompañamiento, pero yo aquí les voy a compartir cómo hacerlo, cómo darle a esa persona esa paz y esa tranquilidad, y cómo tú, como ser, te puedes quedar tranquilo para que tu ser querido pueda trascender sin necesidad de tener algún pendiente en este plano. ¿Por qué? Porque a veces el duelo nosotros tenemos esta persona viva y no sabemos cómo procesarlo. Entonces nosotros vamos a ayudar a este ser querido. En primera instancia, Alberto, cuando una persona trasciende, a veces tiene que pasar, esa es una parte espiritual donde tiene que pasar en el purgatorio, porque va dejando muchos pendientes antes de llegar con el Creador. Entonces, para que este ser no se quede con pendientes terrenales, vamos a ayudarle. ¿Y cómo vamos a ayudarle? Pues arreglando todo lo que está en su ser. En primer parte, toda su parte legal. O sea, ¿qué es la parte legal? Me tengo que preocupar en estos momentos de que mi ser se va a morir en las partes legales. Claro, porque si él no arregla las partes legales de él, puede generar más conflicto emocional en mí y en todos los que estén en mi entorno. Entonces, ¿qué tiene que arreglar él? En primera instancia, un testamento, ¿sí? Tiene que tener su testamento, su acta de nacimiento, sus seguros médicos, todo lo que sea referente legal hacia la persona, arreglarlo y mencionarle a este ser que no es porque ya no surja, porque a veces pasa, ¿no? De que dicen, ya te urge que me muera, ¿no? Porque quieres heredar. No, o sea, lo que yo quiero en ti es que tú te vayas tranquilo y no te vayas con ningún pendiente. O sea, arreglar esta parte legal en primera instancia de este ser es primordial. Y si ya sabemos que están en fase terminal, por ejemplo, cánceres, enfermedades crónicas que ya están demasiado avanzadas, es importante tener arreglada esta parte legal, pero también la parte emocional. Entonces nosotros los vamos a apoyar con una práctica hermosa donde nosotros como familiar, el que quiera acompañarlo o el que quiera aprender aquí en esta plática, puede hacerlo con una carpeta. Abro una carpeta y voy a ir formulando todo su historial de vida de ese ser para que cuando él trascienda, él no se vaya con ningún pendiente. ¿Qué tiene que llevar esta carpeta? Bueno, en primer lugar, es un testamento de sus cosas personales. Porque todo mundo se preocupa del testamento de la casa, del carro, de las cuentas de banco, de mil cosas, ¿no? Estamos hablando de lo legal, que eso ya lo hablamos. Pero ¿qué pasa de este testamento de cosas personales? ¿Qué debe de llevar ese escrito? Porque la persona que va a trascender es la que tiene que escribir a puño y letra qué quiere heredar. Cosas personales, a lo mejor es un libro, a lo mejor puede ser, no sé, una colección, algo. Entonces, ahí en la primera hojita pueden colocar el testamento de cosas personales de esa persona que va a partir. Eso la va a hacer revivir, que cuando él trascienda no va a quedarse con pendiente porque alguien más va a cuidar sus cosas. Ajá. El número 2, o en segunda instancia, vamos a colocar una segunda hojita. Ahí vamos a colocar el testamento de cómo quiere ser manejada su casa. Muchas personas están en casa y dicen, es que yo quiero que no me cambies esa cortina, que se quede, que permanezca esa cortina porque la amo. O ese cuadro que compré no sé en qué año, pero fue un cuadro que me recuerda a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, y no quiero que cuando me muera me lo muevan. Entonces, en ese testamento debe ir el manejo de su casa, cómo quiere que su casa quede y cómo quiere que esté su casa, cómo quiere que siga manejada aún él trascendiendo. En la tercera hojita de su carpeta deben de ir unas cartas de agradecimiento. La persona se le va a pedir que le escriba una cartita a cada persona que quiera dejarle unas palabras. Puede ser a un hijo, a otro hijo, a un padre o a otra persona que quiera dejarle unas palabras de amor o de agradecimiento, ¿sí? En la siguiente hojita de la carpeta puede ir un poemario de reflexiones.
¿Qué es un poemario de reflexiones? A veces cuando estamos en este proceso de catarsis, nosotros pensamos como familiares, que cuando nuestro familiar está trascendiendo, está sufriendo, sí, sí sufre físicamente, pero en la parte psique espiritual, creo que es en la parte donde está más sano, porque ya está quizás programado para este momento que va a llegar de morir. Ellos están más preparados que nosotros. Entonces, sale esta parte de poetizo, de autor. Entonces, si él tiene esta parte de poder dar un poema para cuando él parte y se flea en su funeral, pues qué bonito sería recordarlo así, ¿no? Con esas palabras de poemas o de esta parte amorosa o de amor, ¿no? ¿Qué más debe llevar esa carpeta personal? Pues una carta específica de cómo quieres ser recordado. ¿Cómo quieres ser tú recordado, Alberto? ¿Cómo quiero ser yo recordada? ¿Cómo quiere ser recordada esa persona, no? A lo mejor dirías tú o diría yo quiero ser recordada como ahorita, que estamos platicando, acompañando, o tú, ¿no? En estas pláticas tan hermosas, de poder compartir conocimiento con otras personas. Entonces, que tú hagas una carta antes de morir de cómo quieres ser recordado y que lo lean en tu funeral, wow, ¿no? Sería algo maravilloso de que te recuerden así, con esas palabras de amor, ¿no? En otra hojita podemos hacer que la persona también coloque una carta de valores. Esos valores que dieron a su vida este ser, todos esos valores, todo lo que fue adoptando desde su infancia hasta el último día de su vida, ¿qué le dio valor a su vida? O sea, esa parte de él, porque esa parte va a ser muy importante para el siguiente trabajo que vamos a ayudarle en su fase terminal, que ahorita te voy a proporcionar, Alberto. Después vamos a colocar una carta donde coloque sus logros y las satisfacciones que tuvo en toda su vida, ¿sí? Porque en toda nuestra vida tenemos logros, o sea, porque a lo mejor a veces decidimos equivocadamente o a veces puede ser correctamente porque necesitamos esas catarsis para poder aprender. Entonces, colocar en esa hoja logros, satisfacciones y todas esas cosas que le dieron sentido a su vida, que le dieron ese aliento para poder vivir. Entonces, colocar en esa última hoja. Y una vez que está esa carpeta, quizás va a llegar la hora de que ese ser trascienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Dices tú, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ya hice la parte difícil, ¿no? De estar escuchando a mi ser querido, de estar arreglando sus documentos, de estar escuchando, a lo mejor estar leyendo esta parte de cada carta, ¿no? Pero sí es importante que tú, como acompañante, como familiar, puedas tener este conocimiento previo para que tú le puedas dar un buen morir. Y dices tú, ¿cómo voy a darle un buen morir? Bueno, el buen morir es muy complicado. El buen morir es cuando ya la persona está agonizando en su etapa final y ahí es donde vamos a darle el acompañamiento como familiares a la persona. Vamos a estar ahí, vamos a acompañarlo, le vamos a colocar la canción favorita de la persona, le vamos a poner su canción favorita, le vamos a hacer recordar con sus cartas, sus últimas cartas, de todo lo que le dio sentido a su vida. Todo lo que le dio sentido, sus valores, sus logros, sus metas. Y una vez que haya trascendido, porque está agonizando en fase terminal, vamos a abrir la ventana, porque esta parte psique espiritual nos va a ayudar a poder liberar y a poder hacer que la persona trascienda. Entonces, él trasciende espiritualmente hacia otro plano y nosotros en este plano vamos a quedarnos en paz porque nuestra parte inconsciente va a saber que él se fue tranquilo, pero que yo también me quedé en paz y me quedé tranquila, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Y dices tú, bueno,
ya di el buen morir, ya hice mi trabajo de ritual, y ahora qué sigue, ¿no? Porque pues el que sigue creo que es el más complicado, ¿no, Alberto? Que dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Porque dices, ya pasé mi etapa, ya supe cómo vivir mis etapas de duelo y de alguna manera sé y localicé de alguna manera en qué etapa me quedé. Entonces, me quedo en esa etapa y dices tú, ¿y ahora qué va a seguir? Nos dice Víctor Frank, no sé si llegas a leer este libro del sentido de vida, que es muy hermoso, que nos menciona cómo encontrar el sentido de vida, ¿no? Entonces, ya encontrando el sentido de vida, dices tú, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con tu yo superior. En este yo superior, el reencontrarte amorosamente. A lo mejor estabas acostumbrado, Alberto, o estaba yo acostumbrada a hacer actividades con esta persona y dices tú, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues cambiarlo, direccionarte hacia otro camino, hacer nuevos proyectos, hacer nuevas metas, pero para eso sí necesitas un espacio para ti. A lo mejor me voy a dar unas semanas, unos meses, porque ya pasó mi año de duelo, ¿sí? Y vamos a pasar este año de duelo, donde voy a pensar, donde me voy a direccionar, donde voy a sentir, donde te voy a llorar, donde voy a gritar, donde voy a vivir lo que tenga que vivir de mi duelo. Y una vez pasada mi curva, entonces sí, ya tengo bien claro qué voy a hacer con mi vida. A lo mejor si fue tu esposo, digas, pues a lo mejor cuando era casada y tenía mis hijos pequeños, pues a lo mejor quise estudiar una carrera, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor es momento de estudiar la carrera. A lo mejor estabas en un proyecto de trabajo, ¿no? Y dices, pues puedo comenzar un trabajo, o quizás tengas algún otro proyecto, o quieras hacer un cambio de look, o quieras entrar al gimnasio, hacer ejercicio, hacer nuevos cambios alimenticios. Todo eso es válido a tu sentido de vida. Aquí lo importante, Alberto, es que de verdad encuentres ese sentido de vida y te encuentres con ese yo superior. Y para encontrarte con ese yo superior es encontrar ese equilibrio, con esa homeostasis, con ese cuerpo, mente y alma, y puedas vivir tus procesos como deba de ser. Y que vivas hoy por hoy la muerte como es, de una manera natural, que los ciclos vitales de la vida son así y de que de alguna manera a todos nos va a tocar. O sea, porque la muerte pues no es una muerte que sea injusta o una muerte que diga, bueno, a este sí, a este no, a todos nos va a tocar. Nos va a tocar a jóvenes, a niños, a adultos. Aquí lo importante es que los tanatólogos, en esta parte tanatológica, más que enseñarnos a ver la muerte, nos enseñan a ver la vida y a disfrutar el día a día, porque estamos tan preocupados en el momento en que vamos a morir o ver a otra persona que pierde a otro ser y dejamos lo más importante, que es el hoy, el vivir, el aquí y el ahora. Y es esa parte donde ya nos toca ahí como el trabajo personal, donde nos encuentra ahí direccionarnos y reencontrarnos para poder, pues sí, llegar como a este equilibrio emocional, Alberto. Wow, qué interesante está esto. Qué lindo poder hacer esta carpeta final, porque nos deja un legado bien interesante, bien interesante. Ahorita estoy retomando o recordando a una abuela que tiene dos años que se fue, la mamá de mi mejor amigo. Y mira que ella me contaba muchísimas vivencias, muchas cosas bien lindas de su infancia, de sus hijos, de muchísimas cosas. Haber tenido la oportunidad de escribir todas sus memorias, incluso recordar o saber qué canciones eran las preferidas por ella para ponérselas, muchísimas cosas que pudieron haber hecho de su despedida algo muy lindo. Eso hubiera sido fenomenal, tanto para ella y ver cómo se queda en paz su familia, como para la familia, para saber que ella está trascendiendo en paz.
¿no? Por dos direcciones. Entonces, esta manera en que tú nos estás dando esta información se me hace maravillosa para todos, porque en algún momento, yo ahorita poniéndome en mi lugar con mis hijas, muchas veces no escribimos lo que sentimos hacia ellas porque pensamos que, ¿para qué? ¿Para qué poner una carta o para qué escribirle algo si al rato la voy a ver? Nunca sabemos cuándo va a ser al rato y no sabemos si va a llegar ese rato. Claro. Entonces siempre es importante, al menos mientras estamos en vida, pues evidentemente decirles cuánto les amamos, ¿no? Pero en algún momento estaría lindo cada fin de año escribir una carta, decirles lo que sientes, tus logros, tus tristezas, tus metas. Y hay otra cosa que también se me hace interesante, decirle a alguien que esté muy cercano a nosotros dónde estamos dejando esos tesoros, ¿no? Para que queden Así en es. algún momento, que sean rápidamente localizables, tanto las cuestiones legales como estas cuestiones que son del alma, del corazón, ¿no? Para que sepan, pues, para que haya un final, si quieres, de despedida en amor, ¿no? Diciendo Claro. todo lo que uno quiere decirle a las personas con las que te sientes más allegado. Entonces, bueno, y comentaste también algunos conceptos que, que posiblemente mucha gente no entiende o se está acercando apenas a esto. Y bueno, finalmente, uno que es saber que nosotros somos energía y que una vez que nosotros trascendemos o dejamos aquí este caparazón o este cuerpo, esta carne, pues seguimos en otro plano, ¿no? Claro. En otra energía, que no, eso no se desaparece, pasamos a otro lugar. No lo sabemos, no sabemos si esta energía va a estar observándonos desde arriba, así como viendo qué pasa. Posiblemente sí, ¿no? Espiritualmente pensamos que sí sucede así y que ellos tienen un final lindo y se van en paz una vez que están viendo que nosotros estamos en paz en esa reunión que hacemos cuando estamos despidiéndonos del cuerpo o de las cenizas. Entonces está padrísimo también pensar que finalmente este caparazón pues se va, se destruye, pero bueno, seguimos en energía en otro plano, Claro. ¿no? Eso. Y, y bueno, yo creo que, y la transmutación, que es, ¿no? De quien no conoce la transmutación, es como el cambio de una emoción a otra emoción, donde la transmutación es que si tienes dolor, este dolor lo puedes cambiar, lo transmutas, ajá, se Así es. cambia a otra emoción, que básicamente nosotros lo que pensamos es que la puedes cambiar en amor. Pero esto es un trabajo personal que uno tiene que encontrar cómo vas a cambiar todas estas emociones negativas a positivas para tu bienestar, ¿no? Para que puedas estar aquí, convivir y recordar con amor y no con tristeza, con enojo o con muchas cosas que se quedan atoradas, ¿no? Ya las personas, Claro. si ya no lo arreglaste en vida, pues menos lo vas a arreglar en muerte. Entonces mejor hagamos lo que tú dijiste, ¿no? El Ho'oponopono, que es, ¿no? Te amo, lo siento, gracias, ¿no? Así es. ¿no? Y todo esto poderlo, poderlo tener en nuestra mente para cuando nuestro ser querido se vaya o algo, un accidente o cualquier cosa, bueno, saber por dónde manejarnos. Evidentemente el dolor va a estar, ¿no? Pero bueno, nosotros podríamos sufrir hasta la eternidad o decir, ok, me quedo con esta parte, el dolor, lo acepto, pero hasta aquí, ¿no? Vamos a ver la vida de diferente manera. Está padrísimo. Muy bien, Cintia. Y a ver, cuéntame, Cintia, si finalmente como todos, ¿no? En algún momento nos va a tocar esto, si yo quiero acercarme a ti, ¿cómo lo hago para que me des instrucción, para que me acompañes? ¿En dónde estás? Claro que sí, Alberto. Mira, yo tengo un consultorio privado en la zona del Estado de México, en Chimalhuacán.
Ahí está ubicada mi consultorio. Los números telefónicos es 55 74 77 90 33, o igual también puedo hacer terapias a distancia, terapias online, que ahorita con lo de la pandemia creo que nos adaptamos a ese tipo de trabajo, y también muy efectivas, que puedo hacer ahí el acompañamiento junto con otro tipo de terapias que yo realizo, que son holísticas, en general. Desde terapias biológicas hasta terapias espirituales, terapias psicoterapéuticas, que pueden ser muy, muy efectivas, muy sanadoras para las personas que en algún momento puedan necesitar. Qué, qué padre que lo haces. Ahorita me llegó un flashazo. Cuando mamá se fue, yo no sabía absolutamente nada de esto. Me acuerdo que al otro día de que le dimos el adiós, yo tenía un trabajo, fui, y me acuerdo que yo siempre le hablaba, se me hace así, siempre hablaba por teléfono y de repente yo estaba iniciando mi jornada laboral y de pronto agarro el teléfono y le iba a marcar y me acuerdo. Y entonces vi hacia el cielo y dije, ¿por qué no hay una línea directa, así grandota, entre mi teléfono y allá arriba? Eso lo pensó Alberto sin conocimiento de todo lo que somos ahorita. Evidentemente sé que la línea estuvo siempre y siempre está, ¿no? Siempre está. Así es. Es solamente ver hacia arriba o donde tú quieras ver o donde tú imagines a la persona y hablarle directamente y decirle lo que sientes. Y los milagros existen y evidentemente se van a demostrar o van a mandarte una señal de que te escucharon. Es solamente abrir tus sentidos y saber que existe la comunicación, existe el acompañamiento de tus seres queridos siempre contigo y bueno, y ayudarles a bien morir, bueno, pues habla muchísimo del amor que les tienes en vida. Claro. Claro que sí, Alberto. Y bueno, referente a todo lo que mencionaste en esto último, es cierto, o sea, nosotros pensamos que la persona trasciende a veces por algunas religiones o por algunas educaciones religiosas o de formaciones religiosas que no nos hacen ver esta conexión. En la parte espiritual, sin tomar en cuenta ninguna religión, solamente en la parte espiritual, nos aprendemos que las conciencias se quedan totalmente conectadas. Si bien mencionas, es que necesito el teléfono para hacer esa conexión, ¿no? Ese clic de, me conecto, no. O sea, la conciencia se queda conectada. ¿Con qué? Con los pensamientos, con los recuerdos. Y si tenemos un poquito nuestra mente más amplia, más abierta, podemos pensar quizás en nuestro autor, ¿no? Brian West, que es el mero mero de las vidas pasadas, ¿no? Entonces decimos, existe una vida más allá y quizás nos reencontramos en esta vida, y si pudimos hacerlo en esta vida, ¿por qué no lo podemos hacer en otra? Y poder hacer esos acuerdos, pero amorosos, de podernos reencontrar, pero no para sanar cosas del pasado, sino para seguir viviendo cosas positivas y haciendo proyectos positivos contigo, ¿no? Y sería algo más hermoso, ¿no? Por otro lado, Alberto, tú mencionas sobre la carpeta. Yo les mencionaba esta carpeta de cuando yo muera, pero esta carpeta también la puedes hacer cuando yo viva. O sea, yo estoy vivo y puedo hacer esta carpeta para exactamente cuando llegue el momento de mi muerte, en cualquier circunstancia, porque eso ya lo tengo escrito, que ese es otro tema que igual sería interesante abordarlo, de qué pasa antes de venir a la Tierra y los acuerdos y los proyectos que tenemos cuando llegamos. Entonces, ¿para qué esperar ese momento de trascender, no? Mejor hacerlo ahorita en vida, o sea, todo en vida. No pensar en la muerte, mejor piensa en vida, haz esa carpeta, da amor, da ayuda, da todo lo que pueda dar tu ser en forma positiva para que pueda ser, sí, para que pueda ser recordado y para que tú te sientas con ese sentido de vida, porque yo me siento con el sentido de vida de dar. Entonces, el dar creo que te puede llenar más que las cuestiones materiales. Entonces, ese sería por un lado. Y como finalizar, Alberto, si tú me lo permites, me gustaría hacer una sanación
que esto le ayudaría a todos los que nos escuchen. Sí, nos comentamos que nos vas a regalar una terapia. Así es una terapia de sanación. Yo también soy hipnoterapeuta. Es una terapia donde vamos a poder encontrar sentido a nuestra vida, donde vamos a poder sanar esos duelos, donde vamos a poder hacer en ese chip inconsciente y espiritual esa conexión para poder hacer esa transformación. En tu caso, si hay algo pendiente con mamá o con alguien que haya trascendido, esa terapia te va a ayudar a ti también para poder sanar, ¿sí? Y para todos los que nos están escuchando en esta plática, va a ser muy sanador, ¿sí? Por eso es muy importante, Alberto, que tú y los que nos están escuchando hagan lo siguiente. Necesito que se pongan cómodos, ahí donde están sentados, acostados, como estén, y cierren sus ojos. Cierren sus ojos y puedan sentir poco a poco su respiración. Así como están cómodamente, cerrando sus ojos, van a comenzar a sentir su respiración, cómo entra el aire y sale poco a poco de sus pulmones y sale tímido. Y quizás puedan escuchar a su alrededor sonidos y poco a poco observarán cómo sus brazos, sus piernas se irán relajando suavemente hasta que sientan que su cuerpo se conecta con una pequeña energía suave y delicada. Y no es necesario que continúen así, relajados, seguros y en paz. Quiero que en este momento se concentren en mi voz, solo en mi voz, escuchando, observando, sintiendo cada palabra que en este momento comience a decir. Quiero que recuerden cada palabra que les he compartido en esta plática. Ahora quiero que se agradezcan a sí mismos que se dieron la oportunidad de escuchar, que analicen, logrando abrir su conciencia y quizás, y no es necesario que hoy puedan darse esa oportunidad de hacer un cambio en su vida. Y poco a poco, a partir de hoy, al salir de esta conexión, escuchen, vean o sientan su cuerpo, su mente y su espíritu, ese reencuentro y se conecten con su yo superior. Ese yo superior que es su equilibrio unánime entre su cuerpo y su mente y su espíritu. Quiero que sientan cómo entra esa conexión desde su chakra corona y va deslizando poco a poco hacia abajo. Va descendiendo, descendiendo en cada uno de sus chakras hasta llegar hasta su chakra raíz. Al mismo tiempo, en equilibrio, suavemente, saludablemente, amorosamente, y puedan ver, observar, sentir cómo recorre esa pequeña energía sanadora poco a poco, descendiendo y baja, y escucha cómo se anclan en la tierra, mirando en sus pies unas pequeñas raíces como un árbol antiguo y puedan sentir que echan raíces de sabiduría, de amor, de salud, de esperanza. Porque ahora están conscientes de manera inconsciente porque saben que su subconsciente ahora lo sabe. Que el amor es natural, que es parte
de sus ciclos vitales, que no discrimina a nadie y es para todos los seres vivos. Y entonces, a partir de este momento, dejarán de preocuparse de la muerte. Y no es necesario que hoy comience a direccionarse hacia un nuevo sentido, hacia un nuevo sentido de vida. Y puedan sentir que su mente y su alma tengan esa vivencia de querer vivir en plenitud, estudiando, trabajando, cantando, bailando, amando, abrazando, haciendo todo lo que los hace feliz, aprendiendo de la vida. Ahora quiero que poco a poco se hagan conscientes de este lugar, donde se encuentran en este momento, sintiendo sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo. Y quiero que hagan una respiración diferente y cuando cuente 3 van a poder abrir sus ojos. 2, 3, haciéndose conscientes del aquí y el ahora. Bien, Alberto. Ok. Gracias. Gracias a ti. Para quienes estuvieron aquí, pues también fue una sanación muy linda. Te agradezco muchísimo. Mucho. Pues sí, estamos en la hora y te invito, ¿no? Para otra plática, ¿te parece? Y vamos abordando diferentes. Claro que sí, Alberto. Está enorme. La información que nos diste hoy está maravillosa. Pero, gracias. Todo y bueno, con este regalo, pues, el bonus pack. Entonces, pues a todos ustedes, gracias por haber estado aquí. Fue linda esta plática. Y pues les deseo una semana maravillosa. Estamos en diciembre, ya casi terminando este año. Y bueno, pues yo muy contento de que ustedes estén siguiendo estas pláticas. Que evidentemente esta en especial les pediría a todos que la puedan compartir. Se queda grabada aquí en Facebook, la sigo también en YouTube. Entonces creo que es información que a todos nos viene bien y si puedes hacer esto, seguramente a alguien le va a servir esta información mucho, porque a todos nos pasa. Entonces, bueno, pues dicho esto, gracias nuevamente, Cintia, gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias, Cintia, hasta luego. Hasta luego a todos. Bye, bye. Gracias, Alberto, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Adiós, bye, bye. Hasta luego.